Ya, quería darle las gracias a todos por verme nuevamente el día de hoy en esta transmisión. Tengo aquí el libro Institución de la Religión Cristiana de Juan Calvino. Los dos tomos, tapadura, de la editorial Libros Desafío. Todos sabemos el trabajo teológico, lo que significa esta joya literaria. eh, y el contexto histórico en donde se desarrolla este libro, donde el autor tenía la intención de armonizar y de estructurar todo el contenido y la fe cristiana de una manera que pudiera estar al acceso. Todos sabemos cómo se va desarrollando la Reforma Protestante y cómo la Iglesia Católica, en respuesta, objeta a los movimientos de reforma y se levanta con la contrarreforma. Entonces Calvino tiene la intención de todo el contexto donde se traduce la Biblia, donde providencialmente se inventa la imprenta y donde la traducción de la Biblia invita al lector a que cada individuo pudiera leer su Biblia. Entonces, aquí Calvino hace un trabajo pero magistral en donde va a ir desarrollando todo lo que significa la fe cristiana protestante. Eh, Todos sabemos que como interés personal, Calvino nota que la soberanía de Dios es la doctrina fundamental, es la doctrina magna, en donde se van desprendiendo y se van desarrollando posteriormente todas las demás doctrinas concernientes a la salvación, soteriología, eclesiología, escatología, etcétera. Entonces, el día de hoy, en este capítulo, tenemos la intención de hablar de el decreto, del decreto de Dios. Entonces, primero que todo, tenemos que entender que cuanto las confesiones hablan de los decretos de Dios se refieren al decreto de Dios, al decreto eterno. Es un solo decreto. Tenemos que entender que el término decreto, el decreto eterno o el decreto divino, se refiere a la voluntad de Dios. Eh, a lo largo de los años, los teólogos que tienen la licencia para ir haciendo algunas distinciones con respecto a esta doctrina han empleado algunos términos. Tenemos que entender que el apóstol Pablo, tenemos en Efesios un término que emplea como el bene, como el beneplácito. Tenemos los puritanos del siglo XVII que emplean el término eh, eh, el placer de Dios. Bajo el puro afecto de su voluntad, bajo el placer de Dios, se refieren a la voluntad irresistible, incondicional, soberana, a la voluntad eh, que todo obedece para que acontezca. Entonces, tenemos que entender que las confesiones hablan en términos simples. Por ejemplo, en la controversia con Gomarus, se hablaron de 5 decretos. Tenemos el decreto de la creación, tenemos el decreto de la remisión, tenemos el decreto de la creación, cuando Dios decide que la creación tome una realidad corpórea. Entonces, tenemos registro en la Biblia cuando Dios dice que por la orden de su palabra, Dios dijo hágase la luz y la luz se hizo. Entonces, tenemos tenemos el decreto de la expiación, el decreto de la remisión, donde encontramos en la Biblia, donde dice que el Cordero de Dios estaba inmolado
desde antes de la fundación del mundo. Entonces, antes de que el mundo tomase una realidad corpórea, antes de que el mundo fuese creado, el Cordero ya estaba inmolado. Entonces, tenemos que entender que la obra de remisión estaba ordenada eh, previamente. Entonces, todos los eventos posteriores tenían que suceder. Tenía que crearse el mundo, tenía que introducirse el pecado y el mal de alguna manera, tenía que haber sido orquestado y no solamente prevenido, sino que tenía que haber sido ordenado para que tal evento, y Dios asegurara que tal evento aconteciese. Tenemos el decreto de elección, en donde Dios decide dentro de una humanidad caída elegir un número para salvación, lo electo, lo escogido que emplea la Biblia. Y tenemos el decreto de reprobación, en donde Dios no solamente pasaría por alto al género humano, sino que el decreto de reprobación lo entendemos como un decreto activo y no pasivo, que posteriormente vamos a ir abordando ese tema, en donde los réprobos no son solamente dejados en su estado de miseria, sino que hay un decreto, hay una decisión, una determinación divina en donde tal número de criaturas eh, eh, deberían ser reprobadas para que el decreto de elección brillase con más gloria y el propósito que culminaría, que en este caso sería la gloria de Dios en la obra de remisión de la salvación de los escogidos y la reprobación eh, eh, y la condenación de los réprobos, de los reprobados. Entonces la Biblia, tenemos muchos pasajes de la Biblia donde van a abordar ese tema. Y los teólogos, dentro de todas estas controversias, van a resumir todo ello en donde hubieron cinco decretos divinos: el decreto de creación, el decreto de elección, reprobación, el decreto de remisión y el decreto de glorificarse a sí mismo, que ese sería el propósito principal. Pero a fin de cuentas, estamos hablando de un solo decreto, estamos hablando de una sola voluntad, en donde todo esto está unido orgánicamente para que todo esto obedezca a una sola voluntad soberana, poderosa, irresistible, que es en donde el Padre busca, donde el Padre busca en la obra de su Hijo glorificarse, la culminación de los tiempos y todo hecho acabado en la gloria de sí mismo. Eh, Ese sería el propósito principal, que dentro de los órdenes sucesivos, el propósito final viene a ser el primero, lógicamente. El hecho de que todo esto culminase en donde se mostrase que el Padre hace una obra en su Hijo, este viene a ser el propósito principal, este viene a ser el propósito número uno, donde todo tiene lugar y todo tiene propósito. Entonces, el Padre busca el Padre busca lo que es, porque sería moral, en donde el Padre tuviese todos los atributos de perfección, de sabiduría, la hermosura total, y todos los atributos incomunicables que los podríamos imaginar. Sería moral en donde las criaturas no las reconociesen eh, este ser trascendental, este, este, este Dios sumamente poderoso, soberano, en donde ejerce su voluntad en su criatura, como el alfarero toma control de la arcilla y crea vasijas y piezas de barro eh, para, para darle algún uso y mostrar el alfarero el señorío sobre estas criaturas. Entonces, tenemos aquí cómo, y esa es la intención del video, cómo a lo largo de los años
se ha ido desarrollando algunas ideas, términos que ha ido implementando la Iglesia a lo largo de los años para ir explicando este asunto. Primero que todo, antes de avanzar, primero que todo, nosotros no creemos, ha ido acrecentando la idea, por ejemplo, del infralazarianismo, de las dos voluntades, en donde Dios tuviera dos voluntades, y eso, si uno se pone a analizar bien, eso es una herejía, en donde incluso han hecho creer, en donde Dios reprobaría, en donde Dios condenaría a los réprobos llorando, y se hace una caricatura de Dios como que Dios estuviera llorando al reprobar, cuando encontramos en la Biblia que la reprobación es un decreto que glorifica a Dios. Tenemos en la Biblia, por ejemplo, para nombrar algunos tantos, en donde la palabra dice que Dios ha creado todas las cosas para sí mismo, incluso para el impío, para el día malo. Tenemos en Romanos 9, donde Dios soporta con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para la destrucción. Tenemos en Judas los que han sido condenados de antemano. Tenemos en Pedro, en donde habla de los que han caído en la piedra de tropiezo. Entonces tenemos muchos pasajes que hablan de una reprobación activa, incondicional, soberana. Entonces, en ese sentido, nosotros no creemos en una reprobación pasiva, atenuada. Entonces el hecho de que nosotros no creemos en el hecho de las dos voluntades, por ejemplo, de la libre oferta, en donde Dios hay una elección, pero que en la predicación Dios desearía la salvación de todo el mundo, la libre oferta indiscriminadora. Eso genera dos voluntades, eso genera una ambivalencia en la mente divina. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos en una sola voluntad soberana, irresistible, en donde cualquier deseo o cualquier deseo divino debe acontecer. Entonces, cuanto Dios desea la salvación de un individuo, eso se debe entender como algo salvífico. Entonces, por eso nosotros no creemos en las dos voluntades. Lo que vamos a explicar ahora es lo que la Iglesia ha hecho algunas distinciones positivas y otras negativas, y que han sido nefastas a la hora de explicar este asunto. Primero que todo, tenemos primero que todo voy a nombrar un término que me gusta que se use harto. Tenemos, con respecto al proceder divino, tenemos la voluntad decretiva. Y la voluntad preceptiva. Tenemos que entender que la Biblia, estos son términos que la Iglesia ha ido desarrollando para explicar este asunto. Tenemos la voluntad decretiva y la voluntad preceptiva. Cuanto hablamos de la voluntad decretiva, se refiere al decreto divino, se refiere a la voluntad irresistible, soberana, a un decreto activo, en donde la Biblia nos va a hablar de una voluntad, por lo que habíamos explicado previamente, como por ejemplo la decisión de la creación del mundo. La Biblia va a explicar que, por ejemplo, tenemos un pasaje donde dice, con amor eterno te he amado, en Jeremías. Entonces, antes de que el mundo fuese creado, Dios ya sentía un afecto sobre los escogidos que todavía no habían sido creados, y que esto tiene lugar en un deseo salvífico.
Entonces se crean las condiciones, se crea el mundo para poner al género humano para poner al género humano, el cordero ya estaba inmolado previamente. Todo esto obedece irresistiblemente a la voluntad divina. Tenemos la voluntad decretiva. Y acá tenemos la voluntad preceptiva. Aquí se debe entender con voluntad preceptiva a los preceptos divinos, a su ley, los 10 mandamientos. No tendrás dioses delante de mí, no te harás imagen. Aquí tenemos la voluntad preceptiva, los preceptos, los mandamientos, la ley de Dios. Entonces, esta voluntad es concerniente al hombre, a lo que el ser humano, cómo debe responder moralmente ante la ley de Dios. Esta ley no aplica al proceder divino. Dios no está sujeto a esta ley. Para nosotros es pecado vengarnos, más para Dios, como su prerrogativa de Dios como juez, el vengarse es un acto del más puro proceder. Es un término jurídico en donde la ley, en donde la venganza no se debe entender como una debilidad, una pasión, sino que Dios en su más alta sabiduría y raciocinio debe castigar el pecado. Entonces Dios está por encima de su propia ley. Sus atributos son su propia ley. Por eso Dios no va a hacer nunca nada absurdo, sino que Dios va a hacer todo de acuerdo a sus atributos divinos. Es el proceder divino. Cuando hablamos de la voluntad soberana, y estamos hablando de la libertad, de la voluntad divina, Dios podría... no hay limitaciones en Dios. Dios es del todo soberano, pero Dios tampoco haría nada soberanamente absurdo, sino que Dios es del todo, su atributo comunicable, como su amor, su justicia, su fidelidad, su benevolencia. Todos esos son parte del carácter divino y que declararían el proceder divino. Entonces, tenemos la voluntad preceptiva concerniente a lo que el hombre debe responder a las demandas divinas. Y tenemos la voluntad decretiva, que es la voluntad sumamente soberana. Es una voluntad en donde Dios no tiene que rendir cuenta a nadie. Dios no tendría por qué dar razones a nadie, porque Dios es del todo soberano. Trasciende todo lo que es la realidad corpórea. Dios está fuera del tiempo. Dios no está confinado en el tiempo. Dios está en un estado de eternidad, en donde el tiempo en él no afectaría. Entonces se ha hecho esa distinción, voluntad decretiva y la voluntad preceptiva. En el periodo medieval tenemos con Lutero, en su disputa con Erasmo de Rotterdam, hubo una disputa sobre el libre albedrío. Tenemos a Erasmo, que era un íntimo amigo de Lutero, y era un humanista y filósofo que igual trajo contribución a la iglesia, en donde hizo el texto, crítico. Tenemos algunas traducciones de la Biblia con Erasmo, y de alguna manera contribuía a la iglesia escolástica en ese entonces. Pero llega un punto en donde la amistad se quiebra cuando no se podía transar más, y entendemos el carácter de Lutero, que era una persona sumamente con un carácter encolérico, muy apasionado y muy convencido de sus propias ideas. Entonces llega un punto en donde la amistad con Erasmo se rompe. Tenemos Erasmo escribe la diatriba en defensa del libre albedrío, y le explica su idea a Lutero. Lutero encontró irrelevante ese asunto, dejó pasar un tiempo, un año o incluso más aproximadamente, y por la presión de su alumno, Lutero, ya maduro en su teología, después de haber
revisado ya 3 veces su comentario a Gálatas, es que Lutero, de hecho, él mismo explica que su mayor trabajo teológico fue su respuesta a Erasmo. Y Lutero escribe de servo arbitrio, la voluntad esclava o la voluntad determinada en español, en donde Lutero va a hacer una respuesta, una objeción al tratado de la diatriba en defensa del libre albedrío de Erasmo de Rotterdam. Entonces, tenemos a Lutero en su obra De Servo Arbitrio, que me gusta nombrarla en su título original, porque nos habla de una voluntad esclavizada. Y ahí Lutero, bueno, va a explicar, va a avergonzar a Erasmo, va a explicar que todos los pasajes que Erasmo interpretó que en defensa del libre albedrío, en realidad no hablaban del libre albedrío, sino que de la obediencia a la ley. Y ahí le explica a Lutero que el hecho de que, de que tengamos la responsabilidad no presupone libertad. Entonces, el hecho de que nosotros debamos obedecer a la ley de Dios no significa que tengamos la capacidad moral, la capacidad innata, intuitiva, de responder a la demanda divina, sino que de hecho la ley nos demostraba de la incapacidad, de la insuficiencia, de que el hombre en realidad no puede llegar a los estándares de lo que pide la ley de Dios. Entonces, en vez de demostrar de que si hay una responsabilidad, presupondría libre albedrío, en realidad lo que Lutero explica es que esta demanda de la ley de Dios que el hombre debe de obedecer en realidad no presupone libertad, sino que presupone esclavitud. Y ahí Lutero va a explicar de que por el pecado original es imposible que el hombre posea algún grado de libre albedrío libertariano. Posteriormente Lutero va a poner otro elemento en donde Erasmo no había considerado, que incluso más allá de la condición antropológica volitiva del ser humano, hay algo que se le escapó a Erasmo, que es algo que es mucho más allá, que es la soberanía de Dios. Y ahí Lutero va a explicar qué es lo que se entiende por el término la presencia divina. Va a hablar del determinismo, va a hablar de la soberanía de Dios y va a explicar de cómo Dios cómo Dios y su providencia ejercen tal control y gobierno sobre la voluntad de la criatura, de que en realidad la criatura no puede escapar al control y señorío del proceder divino. Entonces, Erasmo en un capítulo, si no me equivoco, en el capítulo 4, titulado Dios y lo malo. Y ahí Lutero va a hablar del decreto de reprobación. Va a hablar de ejemplos como Faraón, cómo Dios se introdujo por su omnipotencia en las cámaras del interior del corazón de Faraón, fomentó y impelió los malos deseos que se hallaban en el corazón de Faraón, y para orquestar todos los eventos para que Faraón se levantara contra Moisés y esto tuviera lugar para Dios glorificarse en Moisés. Va a explicar, entonces, y va a explicar cómo ocurre el decreto de reprobación. Y ahí Lutero, y me gusta porque es un término muy coloquial de ese entonces, y es muy interesante que Lutero emplea el término voluntad secreta y voluntad revelada. Es la misma distinción. Tenemos aquí a Lutero explicando la voluntad secreta y la voluntad revelada. Eso no es algo que debiéramos ignorar. Tenemos pasajes como en Romanos 9, cuando Pablo va a hablar de la elección de los escogidos y hace la analogía del alfarero sobre sus criaturas para explicar un gobierno y un señorío absoluto, dentro de un lenguaje muy común en la retórica,
para acentuar un mayor énfasis, es haciendo preguntas para posteriormente, con una evidente respuesta, responderla. Entonces Lutero Pablo va a decir en el pasaje, no sé, 21-22 de Romanos 9, y va a decir, ¿y qué? Si Dios prepara de la misma masa un vaso de ira preparado para la destrucción y un vaso de misericordia preparado para gloria. Entonces, Pablo va a decir, ¿y qué? Eso es propio, eso era propio dentro de la filosofía estoica de no objetar a su creador. Entonces, cuando Pablo está hablando, ¿y qué? Como diciendo, ¿y qué te importa a ti? No hay objeción que valga. No hay réplica que pudiera responder ante tal proceder. La vasija de barro no podría objetar al alfarero porque me hiciste así. Entonces, cuando Pablo está hablando, ¿y qué? ¿Y qué te importa a ti si Dios prepara? Entonces, obviamente, está aludiendo a una voluntad secreta, a una voluntad en donde Dios no rinde cuentas a nadie. Una voluntad que podríamos emplear esos términos en el buen sentido de la palabra, una voluntad arbitraria, imparcial, en donde el proceder divino, a nuestra percepción psicológica, podría ser del todo arbitraria, injusta, pero que esta voluntad, como emana de sus atributos divinos, como habíamos explicado, que el proceder divino, no podemos separar el carácter de Dios con su proceder. Entonces, esta voluntad que es del todo soberana, es del todo justa, santa, buena. Entonces, obviamente que hay una voluntad secreta. Las cosas secretas les pertenecen a Jehová y las cosas reveladas le pertenecen a sus hijos para siempre. Tenemos en Deuteronomio, si no me equivoco. Entonces, obviamente que está aludiendo a una voluntad secreta. Los puritanos, como Jonathan Edwards, aludieron mucho a lo que se entendía por voluntad secreta. Ellos emplearon el término placer. Ellos usaron ese término como el placer de Dios, de una voluntad sumamente soberana y irresistible. La voluntad secreta. Y eso era un término que era muy común en ese entonces, y Lutero hizo gala de ese término y lo usó muy bien. Como sabemos que Lutero había estudiado Derecho, Ciencias Políticas, se manejaba en lo que era la jurisdicción y la abogacía. De hecho el hecho de comprender la justicia de Cristo la vio como una justicia forense. Y ahí pudo comprender que Pablo, cuando hablaba de la justicia de Dios revelada, no se refería a una justicia implacable que demandaba, sino una justicia que era satisfecha, consumada. Entonces Lutero, en su perspicacia como abogado, logra comprender que la justicia de Cristo es totalmente gratuita e imputada a la criatura, al pecador. Tenemos la voluntad revelada. Es lo mismo. Tenemos la voluntad revelada, en donde Dios revela su voluntad. Tenemos la revelación especial, que es la Escritura, nuestro axioma. La Escritura es la palabra de Dios. Y tenemos, aunque no es salvífico, tenemos la revelación general, que es la creación, que nos revelan de un creador. Pero esto no es salvífico. Cuando Pablo habla de que las cosas invisibles de él y su poder se hacen claramente visibles en su creación, es para que el pecador para que no quede sin excusa, para que quede, no sea inimputable jurídicamente. Entonces no es un conocimiento salvífico, es un conocimiento de hecho para condenación. Es un conocimiento que va a decir Calvino que es para que la persona se desespere y pueda correr a Cristo. Entonces, tenemos la voluntad revelada. Reabundo en lo mismo, tenemos nuestro axioma, la Escritura, la revelación especial, que si es un conocimiento salvífico, es un conocimiento regenerativo. Tenemos la revelación general, que es su creación. Tenemos el sensus divinitis,
que es el sentido de la divinidad, en donde Dios implanta en cada criatura el sentido de la divinidad y que la criatura, en el contexto cultural que se encuentre, va a buscar a su creador. Entonces, tenemos la voluntad secreta y la voluntad revelada. Posteriormente, estamos hablando ya, los fuimos por el siglo XVI, siglo XVII, y ahora, a finales del siglo XVIII y ya entrando al siglo XIX, teólogos del siglo XIX, han empleado otros términos, distinciones, para poder explicar esto que llega a ser algo muy técnico, llega a ser algo muy dogmático. Entonces los teólogos han empleado términos como la voluntad, como la voluntad activa y la voluntad pasiva de Dios. También se han hecho distinciones como la voluntad soberana y la voluntad como la voluntad permisiva. Como la voluntad permisiva y otros términos como voluntad soberana, voluntad activa, y ahora recientemente como la voluntad incondicional y la voluntad condicional. Y lamentablemente, estas distinciones nuevas, sobre todo la voluntad soberana y la voluntad permisible, de hecho yo lo confieso, yo lo reconozco, que yo soy hostil y yo rechazo la idea de emplear estos términos, porque lamentablemente esto genera confusión. Tenemos la voluntad activa y la voluntad pasiva. Tenemos la voluntad soberana y la voluntad permisiva, incondicional y condicional. Entonces, lamentablemente, se ha creído que la voluntad permisible se proyecta el hecho de un Dios espectador. Entonces, Dios estaría de brazos cruzados, luchado en que los eventos ocurriesen, y Dios es un espectador y que no interviene en su propia creación. Entonces, Dios transaría y pasaría por alto y el hecho de la voluntad permisible. Hay muchas personas que incluso no hay, hay muchas personas que creen de la voluntad permisible, de que no hay un control providencial que ejercería un gobierno total sobre los eventos y los afectos volitivos de la criatura, sino que en esto de la voluntad permisible da lugar al libre albedrío. Entonces, esto ha sido nefasto. Esto ha sido nefasto para comprender, por ejemplo, la existencia del mal en el mundo. Tenemos la objeción de Epicuro que dice de que si Dios es del todo soberano, pues no puede ser del todo bueno. Y si es del todo bueno, si es del todo benévolo, no puede ser del todo soberano. Si existe el mal en el mundo, es porque Dios es luchado o porque Dios quiere el mal que así suceda. Entonces no es bueno. Y está esa objeción que es muy común, de hecho ha aparecido en películas de Batman, en donde el Guasón de Batman, tenemos la última de Superman, en donde
en donde proponen esa objeción de un ser del todo soberano implicaría que este ser fuese malo, malévolo. Entonces, lamentablemente, estas distinciones últimas, como la voluntad soberana y voluntad permisible, ha sido nefasto para las teologías sistemáticas, para los teólogos que están a la tarea de explicar estas cosas, en encontrarse con esto, la voluntad permisible. Y sin mayor rodeos, voy a explicar inmediatamente que si estamos, entre comillas, admitiendo esta definición de la voluntad permisible, hay que entender primero que todo de que estamos hablando de la voluntad de Dios. Y si bien fuese una voluntad permisible, ciertamente esta voluntad hará que tales cosas acontezcan igual. Esta voluntad permisible se encargará bajo un gobierno providencial que tales eventos ocurran. Entonces tenemos que entender que lamentablemente la voluntad permisible ha generado la idea, la creencia de que Dios te da... esto es doble porque está la idea de que Dios te da su permiso moral para que la criatura peque. Entonces Dios pasaría por alto el pecado en la criatura. Y eso es nefasto. Eso es nefasto. ¿Dónde dejamos su atributo como su santidad? El pecado debe ser castigado. La justicia debe ser demandante y debe ser satisfecha. ¿Dónde damos lugar a la obra vicaria de Cristo? Entonces cuando se habla de la voluntad permisible, no es un permiso moral para que la criatura pecase, que eso es muy común, que la persona, incluso hay personas que se encuentran que la criatura se halla infraganti en un delito y lo toman como una permisión de parte de Dios para un propósito que redundaría en algo bueno. Entonces Dios tomaría eso y lo revertiría. Entonces estamos hablando de una presencia arminiana. Entonces esto ha sido nefasto. Tenemos que entender, y ahora sí, seriamente, tenemos que entender que cuando los teólogos del periodo medieval, cuanto Lutero, cuanto Calvino, hablaron de la permisión, de la voluntad permisiva, se refiere a una voluntad, eh, eh, en contra eh, del proceder de Dios mismo, de su proceder. No de la criatura. Dios no transaría y Dios no pasaría por alto el pecado de la criatura. Aquí cuando se está hablando de la permisión, de hecho, una voluntad permisible es incluso irresistible. La voluntad permisible, de todas maneras, aunque hagamos esa distinción, y usemos el término voluntad permisible, es una voluntad soberana, es una voluntad irresistible, es un señorío providencial en donde Dios ejerce control de no solamente las cosas externas, visibles e inanimadas, sino que hay un control absoluto de todos los afectos y la voluntad de la criatura. Entonces, por ejemplo, tenemos el registro bíblico, por ejemplo, tenemos en Job, que es uno de los primeros libros de la Biblia, es muy antiguo, tenemos cuanto Satanás, al parecer hasta ese entonces todavía podía incluso tener acceso, llamémoslo así, al tercer cielo, en donde se halla la presencia divina. Pues al parecer Satanás todavía podía transitar por ese lugar santo.
Entonces Satanás busca el permiso divino y busca la voluntad permisible para, para atormentar la vida de Job. Entonces no, no es solamente una voluntad judicial, sino que es una voluntad decretiva, soberana y providencial, que ciertamente la providencia se va a encargar de que tales cosas aconteciesen. Entonces, la voluntad permisible es algo con respecto al carácter de Dios y no a la criatura. Pablo va a decir que Dios soporta con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para la destrucción. Es un control que Dios ejerce sobre sí mismo para que la destrucción de los réprobos no fuese algo, para que no fuese algo inmediatamente inminente. Dios ejerce un control sobre sí mismo y lo soporta con mucha paciencia. Entonces, dentro del transcurso de la vida de los réprobos, Dios va a tener un cuidado y un gobierno providencial en donde hay una preservación providencial de la criatura, pero esto no es salvífico. Entonces, lo que algunos puritanos le llamaron la gracia común, que la gracia común no es salvífica. Yo soy hostil a usar ese término, yo prefiero emplear el término como providencia, que es algo más genérico y algo más general. De hecho, las implicaciones de la gracia común ha generado que la voluntad de Dios puede ser resistida, entre otras cosas. Entonces, y que la depravación total del hombre no fuese del todo depravado, no hay una corrupción total, sino que solamente en términos salvíficos, pero en concerniente a todo lo demás, el hombre no es depravado, como el bien civil, etcétera. Entonces, yo no prefiero usar ese término como gracia común. De hecho, la Biblia va a emplear el término como gracia siempre dentro de un contexto salvífico. Eh, eh, entonces, entonces eh, tenemos y también como la voluntad activa y la voluntad pasiva. Eso es falso. No, no existe como una voluntad pasiva. No existe como una voluntad pasiva. Voy a mencionar un ejemplo. Me acuerdo cuando iba en el colegio, en la básica, iba en quinto grado de preparatoria y en el ramo de filosofía y religión, la profesora explicó en una ocasión, yo tenía alrededor de 10 años, y explicó que, y eso es muy común dentro de una corriente escolástica, eh, eh, sobre el libre albedrío. Explicaba ella que explicaba de la soberanía de Dios y decía de que si una persona intenta matar a otra persona o hay un incidente automovilístico y chocan dos vehículos y que eso es parte de la providencia y que Dios no interrumpiría que ese evento nefasto ocurriese y no lo hace porque Dios no va a hacer violencia a la voluntad de la criatura. Dios habría dotado al hombre de libre albedrío. Entonces, eso dentro de una corriente eh, escolástica, una manera de redimir y explicar a la objeción de que por qué existe el mal en el mundo, se propone el libre albedrío libertariano, el libre albedrío fuerte de la criatura. Entonces, de hecho, dentro de las filas calvinistas ha existido una corriente como el compatibilismo, la compatibilidad entre el libre albedrío y la soberanía divina. Entonces, Dios ejerce un control, pero que de todas maneras la criatura es del todo libre. Y que eso genera un misterio y que la mejor respuesta sería de que la soberanía de Dios resultaría en un misterio y no tendríamos explicación de cómo ocurriría. Eso puede sonar un poco piadoso, pero eso genera muchos vacíos teológicos, eso genera muchas implicaciones y si analizamos bien genera una herejía. Eh, Porque encontramos en la Biblia
que no hay libre albedrío, no hay el hombre puede moverse dentro de un margen de libertad, pero todo esto dentro en donde Dios orquestaría todas las cosas. Tenemos en Proverbio que dice que el corazón del rey, que está representado en el rey, pero se refiere a todo el género humano, está en la mano de Jehová. La mano de Jehová implica una acción, se refiere al gobierno y al señorío de Dios sobre la criatura. Entonces, cuando la Biblia habla de que el corazón del rey se halla en la mano de Jehová y como el torrente de un río a todo lo que lo inclina, se refiere, bueno, dentro de la analogía del campesino, de crear surco y generar un riego en el campo, porque esa es la analogía, se refiere de que Dios ejerce tal control y gobierno de todos los afectos y la voluntad de la criatura sin generar alguna coacción externa en la voluntad de la criatura. Entonces el hombre cree, dentro de una percepción psicológica, de moverse dentro de un margen de libertad, pero dentro de un campo metafísico hay un gobierno absoluto, omnipotentemente, en donde no hay cabida el libre albedrío ontológico, ni providencial, ni mucho menos en términos eh, claro, providencial, ontológico y morales. Entonces no hay libre albedrío. Tenemos características como lo omni de Dios, su omnisciencia, su omnipresencia y su omnipotencia. Tenemos la omnisciencia divina eh, en donde Dios está en toda la mente de cada criatura, en el corazón de cada criatura, en donde Dios va a fomentar e impeler los deseos y Dios va a sellar a la criatura con lo que con lo que la criatura quiere que se mueva. Tenemos la omnipotencia divina, en donde es un gobierno, en donde se va a asegurar de que la criatura se mueva y haga tales acciones. Tenemos su omnipresencia, donde Dios está en todo lugar, en todos los tiempos y en todas las edades. Entonces, no hay libre albedrío, no hay en términos antropológicos un libre albedrío libertariano. Eso es un sofismo que se introdujo lamentablemente en un momento determinado en la iglesia y que fue muy popular para, para darle un ápice de justicia a la criatura, de que y una autonomía a la criatura y erróneamente de su responsabilidad presuponer una libertad de acción, una libre agencia. Entonces, lamentablemente, tenemos aquí la voluntad permisible. La voluntad permisible. Entonces se cree que hay una que hay Dios otorgaría su permiso para que la criatura infrinja su ley. Y eso no es así. La voluntad permisible habla en términos del carácter de Dios, de que Dios ejercería un control y un gobierno sobre sí mismo para no aplastar a la criatura, pero no porque la criatura poseyera un poder innato, inherente, y que Dios debería pasar por alto tales acciones. A diferencia del libre albedrío, la teología reformada, para explicar la existencia del mal y el origen del mal en el mundo sin que esto generase alguna tensión en un Dios que es benévolo y bueno, a diferencia del libre albedrío, la teología reformada prefiere irse a otra vía y desarrollar otra idea, que si existe el mal en el mundo es porque Dios así lo ha querido. Entonces, a diferencia de proponer un libre albedrío, la teología reformada apela
a la soberanía de Dios, a la alta soberanía divina, de que si existe el mal en el mundo es porque Dios así lo ha querido. O si no, si el mal no hubiese existido, si Dios no quisiese que el mal existiera, el mal no hubiese existido. El, 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 el mal, a priori, existe porque Dios así le parece. Nuestra percepción psicológica, a lo mejor no hemos analizado de que el mal no solamente Dios se sirve del mal como instrumento y remediar eso para Dios glorificarse, sino que el Dios mira el mal como, como, como algo que suma y que es necesario para hacer la obra de remisión. Tenemos que ver que en el decreto, en los decretos divinos, cuando Dios crea el mundo y Dios pone al hombre en las condiciones para el hombre hacer su señorío sobre la tierra, eh, eh, tiene que en algún momento tenía que haber no solamente permitido, sino que Dios tiene que haber orquestado y haber dispuesto que el mal tuviese lugar en el mundo. Entonces se crea el evento en donde el hombre desobedece en una voluntad condicional, en una voluntad frágil, en una voluntad ingenua, y desobedece y el mal irrumpe en la creación. Todo esto no lo sorprende a Dios. Todo esto, Dios no queda sorprendido y frustrado en su propósito, sino que todo esto estaba orquestado providencialmente para que posteriormente, como el Cordero estaba inmolado desde antes de la fundación del mundo, hacer su obra de remisión y posteriormente todos los eventos que suman para Dios glorificarse. Entonces el mal claramente que si el mal existe es porque Dios así lo quiere. De hecho, me gustó una frase que leí una vez que decía que si tú quieres saber cuál es la alta soberanía divina, la voluntad secreta, la voluntad decretiva, la voluntad secreta, la voluntad soberana, la voluntad activa, la voluntad incondicional. Estamos hablando del placer y beneplácito divino. Tú sabes, porque como es una voluntad secreta, ¿tú sabes cuál es? Lee los periódicos, lee la primera portada. Todas las tragedias, todos los incidentes y todas las tragedias y las muertes y todo eso obedece a un gobierno soberano, incondicional e irresistible. Esa es la voluntad soberana y secreta de Dios. Tenemos la voluntad preceptiva que es concerniente a lo que el hombre debe hacer. Tenemos la voluntad revelada, la escritura. Tenemos la voluntad pasiva, que a fin de cuentas, es el conducto regular y ordinario de su providencia. Los eventos son orquestados providencialmente. Por ejemplo, el ocasionalismo va a proponer de que los eventos son ocasionados de. Entonces, la voluntad pasiva, en realidad no existe un decreto pasivo. Tenemos, por ejemplo, la ley de la gravedad, la rotación, la traslación, eso no es más que el conducto regular y ordinario de su providencia, donde hay una preservación y un gobierno sobre su propia creación. Y tenemos la voluntad permisiva de que a fin de cuentas no es un permiso moral para que la criatura peque. De hecho, que Dios no irrumpa en ese evento y, por ejemplo, hay una colisión de dos vehículos y no hay no hay un evento que es extraordinario y extraordinario y que Dios irrumpiría ese lugar, sino que los eventos obedecen al ocasionalismo de que un evento obedece a otro. Dios decide
A fin de cuentas de que si Dios está fuera del juego, Dios decide no estar Dios decide no estar en el juego, está fuera del juego, del evento. Entonces, es el proceder de una alta soberanía divina en donde Dios decide hacer que los eventos obedezcan a su ocasión providencial, al ocasionalismo, donde se están desarrollando los eventos. Entonces el hecho de que si hay un decreto pasivo, Dios decide que ciertamente esos eventos ocurran de todas maneras. Estamos hablando de la soberanía de Dios, estamos hablando de la voluntad de Dios. Entonces, que si de alguna manera existiese una voluntad pasiva, ciertamente hará que esas cosas ocurran. Y se encargará de que esas cosas ocurran. Y no pueden escapar a otra cosa. Y no tienen, y no hay otro plan, no hay un plan B, un plan C, y de infinitas veces de que otro evento fuese diferente. Y si hay una voluntad permisiva o una voluntad permisible, ciertamente no es un permiso moral y no es que Dios transaría su propio carácter, sino que Dios decide, porque a Él así le parece, porque a Él así que las cosas ocurran, porque tenemos que entender que el proceder divino, la providencia, se va a encargar de hacer las cosas que Dios ya había decidido que las cosas ocurriesen. Tenemos que entender, a diferencia como el teísmo abierto, que incluso cree que Dios ni siquiera sabe el futuro, sino que Dios está aprendiendo a medida de cómo va a ir desarrollando la misma criatura. A diferencia de eso, el cristianismo protestante, evangélico, reformado, cree en una providencia activa que se va a encargar de que las cosas dentro de su decreto divino haya decidido que ocurriesen. Tenemos que entender que todo lo que Dios hace ya lo había decidido de antemano. Por eso el apóstol Pablo va a redundar en reiteradas ocasiones de que Dios había decidido todo desde antes de la fundación del mundo. Y eso está decretado, la voluntad decretiva. Y eso ya no cambia. Tenemos que entender que Dios términos que la teología ha empleado, como el lenguaje antropomórfico y el lenguaje antrotópico, el antropopatismo, donde la Biblia va a atribuirle características físicas. Por ejemplo, cuando la Biblia habla que bajo sus alas te cubrirá, no vamos a creer que Dios posee alas. Si en estricto rigor, Dios es incorpóreo, inmaterial, Dios no posee un cuerpo físico. Tenemos la encarnación divina. Pero es un lenguaje antropomórfico, del antropopatismo. Entonces, cuando la Biblia también va a describir pasiones o afectos volitivos en Dios, es un lenguaje en donde explica cómo Dios se acerca a la criatura. Pero en términos, en el estricto rigor, Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios no está sujeto por eso la teología reformada es hostil a la presencia arminiana. Dios no necesita prever el futuro para ver quiénes van a responder al llamado de la fe y esos llamarlos los escogidos. Entonces, estamos hablando de una voluntad soberana, decretiva, en donde Dios decidió de manera inmediata, intuitiva. Dios no decidió de una cantidad infinita de posibilidades la mejor opción.
La primera opción que Dios se le vino a la mente, eso fue del todo sabio. Esa decisión fue esa decisión fue inmediata, del todo sabia, y eso fue del todo intuitiva. Y esa decisión fue la mejor de todas, y esa la decidió una sola vez y para siempre. Ese es el decreto divino, ese es el decreto de Dios. Cuanto los teólogos hablan en estos términos de la voluntad decretiva, voluntad preceptiva, eh, voluntad secreta, voluntad revelada, voluntad activa, voluntad pasiva, voluntad soberana, voluntad permisiva, voluntad incondicional y voluntad condicional, estamos hablando de una sola voluntad. Estamos hablando de la voluntad de ningún ser creado, sino del Creador. Estamos hablando de la voluntad de Dios. Entonces, cuando en términos de voluntad permisiva, estamos hablando de una voluntad que se va a encargar de que todo lo decidido en el beneplácito de Dios ocurra. Entonces el propósito del video el día de hoy es para hacer esa distinción, como estábamos leyendo aquí, las instituciones de Juan Calvino, en donde se explica cómo se introduce el mal en el mundo, la rebelión de Satanás, qué lugar ocupa que Satanás se haya rebelado contra Dios y que esto obedece a un permiso divino. En realidad estamos hablando de que Dios quería que esto ocurra. Y usamos el término permisivo porque ciertamente estamos hablando de lo que Dios quiere que ocurra y de su providencia. Y en términos decretivos y de la voluntad secreta, todo tiene que obedecer a que esto debe ocurrir. Estamos hablando de la voluntad de Dios. Entonces, para concluir, el decreto de Dios, el decreto eterno, se refiere a la voluntad de Dios, al beneplácito, al placer de Dios, a su intento infrustrable, irresistible y soberano de que todas las cosas deben obedecer a su voluntad incondicional y soberana, en donde su voluntad decretiva decide todas las cosas y que de su voluntad preceptiva el hombre debe cumplir. En su voluntad secreta, en donde Dios le parece que tales cosas ocurran porque a él así le parece. Y en su voluntad revelada, en donde Dios tiene una porción de lo que cree, de lo que conocemos de Dios, el hombre debe sentirse satisfecho de conocer alguna parte del carácter de Dios y su persona, en donde hablamos en términos básicos de una voluntad soberana e incondicional, y en términos de una permisión y una voluntad pasiva. A fin de cuentas, estamos hablando de una sola voluntad en donde se va a encargar de que todos los eventos concernientes a la criatura deben suceder. Entonces, para concluir, cuantos hablamos de la voluntad de Dios, estamos hablando del decreto de Dios, de su decreto, de la doctrina magna del protestantismo, en donde la soberanía de Dios es el pilar que posteriormente se van a ir desarrollando toda la doctrina cristiana protestante, en donde si hay una salvación, en donde si hay una remisión, todo eso obedece a la voluntad de Dios, a lo que Dios así quiere que suceda, a lo que Dios le parece que acontezca ocurra. Le agradezco por la sintonía. Esto es algo que todos deberíamos saber. Esto es algo básico que cualquier persona que profesa una religión cristiana protestante debe considerar. Y esto es muy fructífero, es muy útil, porque si llegamos a comprender cómo ocurre la voluntad permisible,
vamos a tener una percepción mucho mejor con respecto a cuestionamiento de por qué existe el mal en el mundo, por qué Dios ha permitido que tales cosas ocurran, por qué existe el mal, por qué existe la muerte, por qué existen las tragedias, por qué existen los accidentes, por qué incidentes que se pudieran haber evitado y que por cosas del destino, de la vida, ocurren. Es porque Dios, en su voluntad permisible, quiere que ocurran. Sí o sí. Los dejo.